Feliz y maravilloso día para ti, corazón valiente. Aceptar para sanar. Con Sarita Cubides, invitada especial. Bueno, muchas gracias por hacer parte de este proceso, por permitirnos compartir con ustedes cada uno de los detalles que desde la conciencia estamos aquí entregándoles para que también ustedes no repitan historias, no repitan patrones e inclusive empiecen a vivir una vida distinta. Inclusive si no son papás, ya puedan ser conscientes de que de su infancia les toca sanar con mamá, con papá, y que de pronto si ya son papás o quieren ser padres, que tienen que empezar a trabajar para empezar a transformarlos a ellos y que el futuro que ustedes tengan con sus hijos no sea tan caótico o no sea tan complejo cuando uno ya empieza a interactuar, ellos ya entran en una etapa donde ellos ya están más maduritos, ya están más solitos en este mundo y de pronto se tengan que estrellar con situaciones complejas. Bueno, aquí estamos con Sarita Cubides. Ella es mi hija y como les dije es una de mis maestros de vida, es una de las personas más especiales y más maravillosas. Existen muchas cosas que hemos vivido nosotros a lo largo de nuestra vida que a veces como que las dejamos pasar de largo y como que no le prestamos mucha atención y resulta que son muy importantes para nosotros. Y eso es lo que nos llevó y lo que nos hizo, porque realmente yo les puedo decir, nos llevó y nos hizo. Ella misma fue la que se motivó, la que quiso, la que puso en su corazón y puso la intención de venir a hacer este live aquí con ustedes hoy, ¿no? Ella solo tiene 11 años y vamos a arrancar con una breve historia de lo que ha sido a nivel médico y por qué razón dijimos vamos a hacer este live y vamos a compartir el paso más importante de un proceso de sanación, que es la aceptación, ¿vale? Entonces también ella va a saludarlos y vamos a arrancar con algunos temas y algunas cosas. Gracias por acompañarnos y vamos a empezar. Entonces, pues yo fui prematura de 26 semanas con 13 semanas de falta de desarrollo desde que estuve en el vientre. Con muchas ganas de nacer, pues ya que se inició trabajo de parto natural, y pues fueron 3 meses en cuidados intensivos, 18 meses en plan canguro, pues que de hecho tengo el cuaderno en el que en ese momento hicimos el proceso. Bueno, relacionado a eso tuve múltiples transfusiones, fui desahuciada 4 veces, bueno, mientras, hay parte de lo que estamos compartiendo con ustedes hoy que incluye el proceso de aceptación que ella ha tenido que hacer durante su vida, y bueno, nosotros también, o sea, es algo que podemos decir que cada uno hace su proceso y acepta su proceso, pero cuando estamos dentro de un núcleo familiar es importante que todas las personas que hacen parte del proceso tomen parte, se hagan responsables, asuman realmente si hicieron o no hicieron dentro del proceso, dentro de las etapas de desarrollo de cada uno de ellos, si como mamá en mi caso o como papá en el caso del papá, hizo sus veces, cumplió sus roles y cumplía con sus responsabilidades para no conllevar a un desarrollo patológico en un niño. ¿Por qué? Porque los niños que son menores de 14 años están manifestando lo que sus padres no sanaron antes de quedar en embarazo. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú tienes un hijo o tuviste un hijo y empezó a desarrollar ciertas patologías antes de sus 14 años, la enfermedad o la patología como tal no corresponde completamente al niño. El niño simplemente es una extensión tuya para que empieces tú a ver, como papá, empieces a ver lo que no quisiste ver antes, bueno, no quisiste o no pudiste ver antes de empezar a tomar la decisión de ser papá. Por esa razón es tan importante y está muy relacionado con el tema de paternidad consciente que les hemos hablado en varios lives por ahí. Hay otra cosa importante y es que Sarita ha vivido y todos realmente hemos vivido muchos procesos de sufrimiento, de diagnósticos crónicos, de temas complejos. Para mí, por ejemplo, fue muy complejo ser mamá prematura, o sí, mamá de un bebé prematuro, de saber que cuando nació no tenía una textura, no tenía una resistencia, que tuvieron que hacerle muchas cosas, que sufrió demasiado en un hospital y que uno pues obviamente se hace el fuerte y todo, pero uno también lleva esa procesión, carga con esas cosas y realmente eso representa para uno
el empezar a hacer una introspección, el empezar a revisarse. ¿Por qué razón mi hija, menor de 14 años, empieza a manifestar ese tipo de situaciones y ese tipo de diagnósticos si solamente es una niña pequeña? Obviamente, todos traemos un proyecto sentido, o sea, venimos a trabajar ciertas cosas aquí, pero muchas de las cosas que venimos a trabajar, si somos menores de edad y ya las desarrollamos, no son nuestras, son de nuestros padres. Entonces, íbamos en que estuviste 3 meses en cuidados intensivos, 18 meses de plan canguro, oxígeno, todo el tiempo. De hecho, el destete fue súper complejo. Se lo quitaban y después otra vez tocaba volver a ponérselo altísimo, llegaba al tope máximo de la capacidad que tenían los cilindros como tal, los portables. Entonces representó bastante trabajo, bastante cuidado, que, si soy honesta, dentro de mi etapa de gestación no pude dárselo, porque yo no estaba en condiciones de disposición a ser madre. Entonces, obviamente, todo esto va generando muchas complicaciones. Parte del aceptar muchas veces cuesta. Es complejo venir aquí y mostrar la vulnerabilidad, porque la aceptación hace parte de la vulnerabilidad. El venir y decir, bueno, nuestra situación de vida representó dolor, representó cosas difíciles, cosas que tuvimos que superar, cosas que nos negamos en ciertos momentos y que ahorita ya decimos, venga, vamos a sanar. Hay que empezar a verlas. Las teníamos de frente, vamos a empezar a trabajarlas distinto para empezar a transformar eso que no nos ha funcionado hasta ahora, o que de pronto ha funcionado, pero que ha representado mucho dolor. Hubieron procedimientos médicos muy complejos, hospitalizaciones recurrentes por debilidad pulmonar, oxígeno hasta los 2 años, fotocoagulación por desprendimiento de retina, extubación con perforación esofágica, entre otros. Sí, ella recibió demasiadas intervenciones. De hecho, parte del proceso de aceptación es el poderse mirar y ver que tiene muchas cicatrices de todos los procedimientos y que hacen parte de su proceso de vida. Gracias a esos procedimientos que representaron dolor en su momento, la tenemos hoy acá, está aquí. De hecho, parte de esos procedimientos hicieron que en el hospital en el que ella estuvo, el médico tratante, que era una persona muy profesional, muy sabia, pero no creyente en nada mágico, ni en nada espiritual, ni en nada energético, nada de eso, solo científico, él dijo que ella misma le había mostrado que si ella, siendo tan pequeña y en teoría tan débil por sus condiciones físicas, él no podía dejarla tirada, o no podía decir que la desahuciaba y que no volvía a apoyarla, porque ella estaba dando todo lo que desde su pequeño tamaño podía hacer. Entonces, que no era coherente que él no lo hiciera. Entonces, que yo ya no tenía, porque nosotros con el papá nos hicieron firmar un consentimiento donde nos decían, firmen para que si la próxima vez ella entra en una crisis, nosotros ya no hacemos nada. Dejamos que se vaya y que ya simplemente, pues, ya pase al otro plano y ya listo. Eso fue un dilema, eso fue algo muy complejo. Con el papá peleamos, discutimos bastante. El caso es que cuando ya dijimos, bueno, vamos y firmamos, pues no podemos hacer nada. Si ellos médicamente dicen que sí, pues bueno, llegamos allá y fue cuando el doctor nos llamó, inclusive en la junta médica, y nos dijo, no hay que firmar. Nosotros no les vamos a pedir que firmen, porque ella misma nos pidió que no lo hiciéramos. Dentro de todos los procesos que se vivieron, y parte del proceso de aceptación, es que, y eso fue mucho mío, ¿no? Y es el decir que por el hecho de ser tan prematuros, ellos salen antes del vientre, y eso les representa a ellos miedo, rechazo, y consideran que hubo un abandono por parte de sus padres, ya que lo único que los recibe allá en ese ambiente es una incubadora, una enfermera, que lo único que hace es procedimientos, los entuban, o sea, les hacen procedimientos rigurosos y muy complejos, muy dolorosos. Yo también he estado hospitalizada y sé qué significan. Entonces, todo eso va a ser parte de que ellos empiecen a hacer un proceso y empiecen a ganar ciertas creencias de abandono, de rechazo, de que no valen, de que son menos, bueno, y muchas otras cosas que a medida que van creciendo ellos mismos se van dando cuenta, y uno como papá tiene que asumir esa responsabilidad, aceptar eso que de pronto no les dio o porque la situación se presentó así, y poderles mostrar a ellos el camino para que ellos mismos también vayan aceptando y vayan transformando todas esas partes, ¿sí? Que esa condición de abandono, porque ella por lo menos lo experimentó mucho en el colegio, mucho cuando teníamos que salir y teníamos que dejarla sola, ella sufría demasiado porque sentía que se iba a repetir esa situación de abandono, que otra vez iba a quedar sola y que otra vez iba a entrar en ese... Aquí ya arranca la historia más dura y lo que ha hecho que
se arranque este proceso de aceptación un poco más consciente ahorita que ella ya está en su preadolescencia y a vísperas de ya empezar su proceso ya más conectada con su femenino y todo. Entonces, vamos con esta, Saris. Bueno, yo tuve una hipoxia de 15 minutos con reanimación completa que generó una hemiplegia y hemiparesia del lado derecho de todo el cuerpo. Bueno, y esto, espera para contarles porque puede que no sepan qué es. Una hipoxia de 15 minutos prácticamente, y según lo que los médicos nos decían en esa época, es que ella se murió y la tuvieron que reanimar. O sea, volvieron a traerla a la vida, porque realmente, por las condiciones de debilidad pulmonar que ella tenía, así a mí me hubieran aplicado el medicamento para maduración pulmonar antes de que ella naciera, eso representaba que el estar respirando constantemente era un esfuerzo y era algo que ella todavía no sabía hacer porque era muy pequeña para llegar a este plano y empezar a sostener el oxígeno frío que entra a los pulmones. Entonces prácticamente se le olvidaba respirar y se quedaba sin respiración, cosa que duró 15 minutos. Cuando los enfermeros y las médicos se dieron cuenta que eso estaba pasando, entraron en crisis, empezaron a reaccionar, le hicieron reanimación. Con todo ese tema de reanimación y todo, ella volvió otra vez a la vida, volvió a respirar, volvió. Y cuando nosotros llegamos, pues obviamente la noticia no fue fácil, la noticia fue muy dolorosa, fue complejo. Parte de lo que nos habían dicho es que iba a quedar con una parálisis severa, no iba a poder hablar, no iba a poder caminar, no iba a poder aprender, no iba a poder sobre todo leer, subir escaleras, saltar, caminar, correr, todas esas actividades que pues para uno de adulto pues son normales. Cuando a nosotros nos las dijeron prácticamente, y esa vez yo me acuerdo muy bien, los médicos decían, va a quedar como un vegetal. Así que mamá, usted está completamente dispuesta a cuidar un vegetal cuando ya tiene un niño que es hiperactivo, cuando ya tiene ciertas cosas que hacen compleja su vida, y se va a atrever a hacer todo esto. Obviamente yo no juzgo a los médicos, nada, era algo muy cierto en su momento. Entonces era algo complejo, ¿sí? Sí, realmente sí, así nos dijeron que iba a ser vegetal, que no iba a poder hacer muchas cosas. Yo aún así con todo eso y lo que decían, yo seguí persistiendo. Yo dije, bueno, aquí esto simplemente es trabajo, es exigir. De hecho me fui ya mucho en una época a exigirle demasiado, a ser tan incisiva con ciertos temas que yo no aceptaba, que venía con cierta condición y que tenía cierta diferencia a los demás. Eso no quiere decir que nos resignemos, ¿no? Y ahorita les vamos a hablar de eso, pero en su momento yo no aceptaba, yo decía, no, es que es perfecta y es perfecta y es perfecta, pero hay ciertas condiciones que hacen que uno tenga que trabajar conscientemente y físicamente y mentalmente en ese tema, así como lo dice Saris. Ahora, vamos con la... bueno, espera. Esa hipoxia que generó a largo plazo, bueno, a largo plazo no, eso realmente se notó muy encima. Como ella se extubaba, después de la hipoxia lo que hicieron los médicos fue amarrarle los brazos hacia atrás para que no se sacara el tubo y no generara accidentes, porque de hecho tuvo un accidente muy grave y es que tuvo perforación esofágica, que fue lo que les dijeron ahorita, porque al extubarla se rompió todo el esófago y casi vive un tema de desnutrición porque no pudo alimentarse durante un periodo muy largo de tiempo. Entonces, ya teniendo en cuenta todo eso, lo que hizo la hipoxia como tal fue paralizar parte del cerebro, la parte aracnoidea del cerebro, y generar una hemiplegia. La hemiplegia y la hemiparesia es que ciertas partes del cuerpo funcionan más en armonía o más en discordancia que otras en el cuerpo. Eso se da de muchas formas, pero a ella solamente se le dio en todo el lado derecho. Que si lo analizamos a nivel consciente, y que también lo dijimos, ¿no? Que vamos a hacer más lives y más temas para profundizar cada uno de sus diagnósticos, que ella lo quiere hacer, ella quiere compartir con ustedes también todo esto, y hacerlo consciente, para que si también ustedes tienen esos casos o esas situaciones, pues lo vayan soltando. Y obviamente el live. Bueno, iba a decir, si ella acepta, si no acepta, pues bueno, no hay nada que hacer, no podemos hacer el live. Pero eso ya lo habíamos hablado antes, entonces ella dijo, sí, yo quiero. De hecho, lo hacemos porque ella ya la aceptó. Ella estuvo muchos años en rechazo, en negación, y yo no quería exponerla, no quería hacerlo, ya me tocó hacerlo por unos procesos psicológicos, pero no es saludable. O sea, cuando el niño realmente no se siente conectado con su proceso de sanación todavía, no lo presionen, acompáñenlo, entonces compártanle, permítanle que haga su proceso de aceptación fluyendo, que no sea un tema de dolor, un tema de que me obligan a ir al psicólogo, me obligan a hacer un proceso, sino que ustedes como papás o como tíos o como adultos responsables les muestren el camino. Y les vayan diciendo, mira, si tú aceptas, si tú empiezas a ver, sí, efectivamente dolió bastante. Si ustedes vieran, porque pues no se nota aquí mucho en el live, pero ella tiene perforación en toda la mano. De hecho, parecen como pecas, y no son pecas, son todas las intervenciones que le tuvieron que hacer, las infiltraciones, bueno, todos los procedimientos médicos, que ya no me acuerdo mucho de los nombres porque ya casi no vamos al médico,
no porque no nos cuidemos, sino porque ya hay muchas cosas que a nivel consciente hemos venido trabajando y ya no se están presentando tan continuamente como se presentaban antes, que nos tocaba prácticamente vivir en los hospitales, tanto ellos como yo. Porque bueno, ahí les cuento en resumen, mis tres hijos son prematuros, entonces pues este proceso lo viví con cada uno de ellos a lo largo de lo que ha sido mi corta vida. Listo, hay algo adicional que no les dije con el tema de la hipoxia, y es que eso genera un movimiento o un tema motriz o motor de movimiento y coordinación que no está en armonía con el resto del cuerpo. Entonces, ustedes podrán ver que de pronto, si la hubieran visto y hubieran compartido con ella, ella presentaba cierta posición en el brazo, cierta condición en el antebrazo, y siempre intentaba coger todo con el antebrazo para no tener que hacer de pronto un esfuerzo o que se notara que la mano tenía una posición distinta. De hecho, ya no puede hacer no puede hacer ciertos estiramientos, ciertas cosas, porque se le presenta un movimiento complejo y un movimiento difícil, porque tiene exceso de tensión en ciertas partes y tiene falta de músculo en otras. Entonces es un proceso algo complejo, pero que ha sido parte de su proceso de vida hasta ahorita, hasta sus 11 años, y es algo que me ha parecido muy bonito porque se ha permitido aceptar, o sea, va haciendo el proceso, y eso la hace y le ayuda a estar hoy acá con nosotros, a compartirlo, a aceptarlo y a fluir con nosotros también. Entonces, vamos con la parte que nos trajo, que fue la que nos permitió decir, bueno, vamos a estar en un live, ¿no? Porque pues toda esta historia hace parte de todo ese proceso, pero justo esta parte específica es la que ha venido ayudándole a ella a hacer esa transformación y hacer todo ese proceso como tal. Entonces, el último diagnóstico, y es el más reciente, ¿cuál es, Alisa? Que yo he manifestado disfluencia o tartamudez en el habla. Ok, ella ya hace bastantes meses, pero pues intentamos hacer el proceso por EPS por muchos lados y no recibimos respuesta y no recibimos como la atención muy óptima, hasta que bueno, gracias a mi mamá que consiguió un contacto, empezamos a trabajar por otro lado y ahí sí ya se fue dando todo. Pero Sarita empezó a tener unos patrones o unas conductas donde repetía muy seguido la misma palabra. No muletilla, porque muchos tenemos, de hecho yo tengo la muletilla de la E y todavía estoy haciendo el proceso, y ya con el proceso de ella yo dije, bueno, todavía está antes de los 14, ¿qué de eso es mío? Entonces, teniendo en cuenta esa condición, ella empezó a sufrir, empezó a rechazar, empezó a entrar en negación, empezó a sentirse culpable o sentirse incómoda con muchos de los comentarios que la gente le hacía, cuando de pronto se le decía, oye, respira, no hagas esto, estás tartamudeando, pilas, otra vez, oye. Extraño e incómodo a la vez. Claro. Pues, con mucho miedo. Además que no era algo que tú hicieras porque quisieras, ¿no? ¿O sí lo querías? No. No lo querías. Eso es algo que sale natural, y que, de hecho, cuando uno es muy incisivo en corregirla y en estar haciéndole todo el tiempo la corrección, ella lo que va a hacer es traumarse, generar un vacío mucho más grande y bloquearse. Entonces, cada vez que se presente una situación similar, va a repetir y va a repetir y va a repetir otra vez la misma sílaba, hasta que aparentemente hay dos opciones: o desiste, que era lo que yo por lo menos hacía, explotaba y desistía, o respira y dice, bueno, no pude, acepto que estoy en esta condición, voy a decirlo más lento y dame el tiempo y dame el espacio para poderlo hacer. Claro, porque también está asociado a un afán, al afán de querer responder ya, al afán de querer hablar ya, al afán de poderte responder bien, porque si no te respondo bien, pues algo pasa, ¿sí? Y me estreso. Claro, eso es lo otro, ¿no? Cuando uno tiene un exceso de control, un exceso de estrés, de querer que todo salga de cierta forma, que eso por lo menos es un patrón dentro de nuestro sistema familiar, se presentan este tipo de influencias para detenernos, para pararnos en el tiempo y decirnos, hey, respire. Puede que no sea un tema de afán, puede que no sea un tema de control, sino que usted se deje fluir en las condiciones. De hecho, si la han visto, sí hay momenticos donde intenta, pero ya, va. Obviamente las terapias que está haciendo pues le están ayudando, pero también estamos trabajando el tema consciente y pues apoyo multidisciplinar para poder empezar a ver qué es lo que está pasando, cómo lo maneja diferente, ejercicios inclusive físicos del tema vocal, porque la hemiplegia y la hemiparesia la tiene también en la lengua. Entonces hay una parte de la lengua que debería ser más musculosa, más fuerte, no es fuerte, sino es débil, y la que debería ser débil es fuerte. Entonces claro, están como en oposición, pero tienen que empezar a hacer su trabajo y empezar a acomodarse. De hecho, ya últimamente no está tan intenso, y ella también ha comprobado que cuando está en control y cuando quiere que todo sea así, se pone, sí, como baila, o sea, no funciona.
Listo, vamos a hacer las preguntas que ella misma preparó y que ella misma estudió, porque para estar aquí nosotras nos preparamos, estuvimos aquí compartiendo. Ustedes saben que a mí me encanta hablar y conectar, pero era su primera vez, no quería exponerla, no quería que fuera así tan dramático ni tan traumático, sino que se pudiera fluir, ¿ok? Entonces, vamos con la primera pregunta. Ya sabes que si sientes, aceptas. Acepto que tengo miedo, acepto. Bueno, ahorita les vamos a contar un poquito de eso más adelante. ¿Qué te motivó a venir hoy aquí y hablar de este tema? Bueno, el tema, les cuento, para los que están aquí como que entraron sin saber, es porque aceptar hace parte del proceso de sanar. Es como lo llamamos el primer paso para sanar. Entonces ella nos va a contar por qué escogió ese tema. Por lo que me está pasando en este momento de mi vida y varias cosas que he decidido sanar, pero pues que para ello hay que aceptar. Ok. Y pues por el mismo título de Life yo lo elegí y pues sí resuena mucho con las preguntas y todo eso. Claro, todo está enlazado y está interconectado. Hay algo que les quiero compartir, y es que ella está utilizando una técnica que descubrimos y que investigamos y todo, y es que es simplemente ver el miedo, ver la situación en la que tú estás en negación y empezar a decir, respirar profundo y empezar a decir, ¿cómo es? Acepto. ¿Qué aceptas? Por ejemplo, ahorita, hagamos un ejemplo. ¿Aceptas qué? Acepto que tengo pena, tengo nervios, tengo miedo y ganas de salirme de aquí. Ok, ¿pero te quieres ir? No. Es como decir, uy, listo, acepta. Entonces, es esa frase, es decir, acepto que tengo, acepto que siento, acepto que estoy, ta. Respirar profundo y decir, sí, acepto. Acepto que tengo miedo, acepto que nos ha tocado improvisar, acepto que mi mamá me pone nerviosa porque ella improvisa cada rato y dice y le hace una y conecta con su corazón y cuenta sus cosas, y yo qué digo si yo tenía escrito. Acepto. Y dejo el estrés y dejo el control. Parte de aceptar es eso, ¿no? Y bueno, en los otros lives también les he hablado de lo mismo porque está todo interrelacionado. Ustedes saben que a mí me gusta mucho mostrarles que la conciencia no es una cosa independiente, sino que está interconectada. Listo, vamos con la otra pregunta. Espérense para que ella se sienta un poco más tranquila. ¿Por qué crees que no aceptas, o bueno, en su momento no aceptabas, que de pronto entrabas en peleas o atacabas a otros, o inclusive salías huyendo de las situaciones que se nos presentaban? ¿Por qué crees? Ay, ¿qué está pasando? Pues primero que todo, por las situaciones complejas, llenas de miedo y dolor. Yo misma me convencí o me creí que no me convenía aceptar y esos comentarios de extraños que me repetían siempre como eres defectuosa. Espérate que me pregunto. Bueno, vamos a hacer, les pedimos un momento. Vas a cerrar los ojos, vas a respirar profundo, vas a enderezar la espalda para que se abra tu corazón. Ojitos cerrados. Respira profundo y vas a decir, acepto que tengo miedo. Acepto que tengo miedo. Que tengo pena. Que tengo pena. Que hay cosas que no son fáciles para mí. Que hay cosas que no son fáciles para mí. Pero que hacen parte de mi proceso. Pero que hacen parte de mi proceso. Respira profundo otra vez. Un typing ahí suavecito en el timo. Para anclar la emoción. Y cuando quieras abre los ojos, yo te voy a ayudar. ¿Qué pasa? Y aquí ella tocó algo que está en la pregunta siguiente, pero es algo que nosotros sí lo experimentamos bastante, y es que muchas veces nosotros como papás le enseñamos a nuestros hijos a que existe un parámetro estándar social de las cosas, y que cuando ven algo diferente tienen el derecho de criticar, de juzgar, de opinar, haciendo daño. Muchos creemos que los niños no lo hacen, pero sí, depende de la educación que se les dé en casa. Los niños pueden llegar a hacer determinadas cosas que, así como lo decía ella ahorita,
que hagan que el otro se sienta defectuoso. A ella se lo dijeron muchas veces. Chueca, patichueca, coja, defectuosa, deforme. Esa fue la que no nos Y acordamos. eso me hería. Claro, pero ella decía, no pasa nada, no pasa nada. Pero más rígida se ponía. Entonces, claro, ya saben que la hipertonicidad del tener, estar así tensionado, hace que toda esa condición física y todo ese tema de disfluencia y todo el tema de la hemiparesia y la hemiplegia se complique más. Por ejemplo, cuando me pongo furiosa, ¿Qué pasa? se contraen muchas más esos músculos y hace que pues, eso afecte de ahí en adelante. Sí, de hecho en una época, como hasta ahora estaba aprendiendo a coordinar, porque ella se demoró mucho más en desarrollar toda su parte motriz fina y la gruesa, o sea, toda esa parte, ella movía un brazo y ella no se percataba de que al mover el brazo estaba el vaso y el vaso se iba y se rompía. Entonces, claro, muchas veces pues nosotros como que el efecto o la reacción muchas veces, lo rompiste. ¡Ey, no, espérese! Entre en reflexión y dése cuenta que no es culpa de ella, que es un tema de que ya por la condición, condición en la que estamos de desarrollo, requieres un refuerzo y un apoyo. No que se le eche culpa o que pase esto o que sí, o se critique, bueno, que era básicamente lo que les decía yo ahorita a los chicos. Los chicos en el colegio, ¿qué hacían? Crítica, burla, de hecho en varios momentos a mí me citaron al colegio, a los jardines, porque se presentaba mucho el bullying. Y ella era blanco de bullying, era el blanco de que era la niña que no podía hacer el ejercicio, la niña que era diferente y entonces no se le permitía. Y empezaba todo el tema que yo también lo trabajé mucho en esa época, pero ella todavía estaba en negación. Obviamente era pequeña. Y tenía que vivir su proceso, su debido proceso. Lo otro es que se siente que los demás, y por esa razón uno no llega a aceptar las situaciones, y es que uno cree que los demás le van a hacer daño o van a repetir ese patrón o esa situación que uno experimentó antes de dolor. Entonces por esa razón uno dice, no, yo más bien no acepto, eso no tiene nada que ver conmigo. Y de hecho yo varias veces a ustedes les he dicho, o a ti, corazón valiente, te he dicho que revises cuando estás en negación, cuando dices, algo me molesta y esto no tiene nada que ver conmigo y esto no es mío, tiene todo que ver contigo. Así ahorita de pronto te salgas del live, lo que sea, pero te lo digo por experiencia y te lo digo por los procesos que he acompañado, tiene todo que ver contigo y por eso ya te lo hablé. Y por esa razón te escoce y por esa razón te incomoda y por esa razón te duele y te molesta. Entonces le prestas atención y te sientas a revisar qué es lo que está pasando justo ahí. ¿Es tuyo o es de un patrón familiar que se vino desarrollando con el tiempo? Sí, ahí sí no hay nada que hacer, pues obviamente ella sabe qué es lo que yo trabajo, lo que yo hablo todo el tiempo. Es muy cierto que pueden ser temas personales o pueden ser temas de familia, del sistema familiar. Tu núcleo familiar o tu grupo familiar está acostumbrado, por ejemplo, lo que es la violencia intrafamiliar, lo que es el abuso emocional, el abuso sexual, todo eso son patrones familiares que se van a repetir a lo largo de pasar el tiempo y por esa razón generan un efecto secundario, un efecto manifestado en las otras generaciones o en las otras personas. Ya estoy lista para hablar. Listo, bueno, entonces aquí... Bueno, espera, aquí hay algo adicional que yo les quería compartir, es que muchas veces nosotros preferimos mostrar algo que no somos para evitar que se repita ese patrón y para evitar que entremos como en ese dolor y entremos otra vez en esa situación. Entonces buscamos fingir o evadir algo que realmente somos o algo que realmente nos duele. Entonces muchas veces inclusive no aceptamos una emoción. Entonces una vez dice, ay, te molestaste. No, no estoy molesto. Y tu cuerpo dice que estás molesto, tu cuerpo dice que estás cerrado, tu cuerpo dice que estás tensionado y tú ni siquiera lo estás viendo porque realmente no te permites verlo. No quiere decir que estés mal, simplemente estás en una etapa del proceso de sanación donde estás en negación, donde todavía no te has permitido ver. De hecho, el proceso de sanación arranca con, no es el primer paso la aceptación, pero sí es vital porque hace que, ya les muestro cómo, se devuelva uno un poco. Y es que uno arranca autoobservando, uno arranca mirando su situación y diciendo, bueno, aquí pasó esto, pasó esto, pasó esto. Sí, pasó esto, listo. Ahora, acepto. Bueno, antes de aceptar, entro en negación y digo, no, listo. Después de que ya me permito ver que se repite y se repite y se repite y pasa mucho, ahí sí entramos a aceptar. Pero después de que aceptamos, tenemos que decir, muestre cómo es que se está viendo realmente y qué es lo que está pasando detrás de eso. Entonces, hacia atrás, volvemos otra vez y hacemos una introspección para autoobservarnos y para mirar qué es lo que está pasando, qué pasó en la familia, qué pasó en mi hijo, qué pasa en mi esposa, qué pasa en todo nuestro entorno, para ahí sí poder arrancar el proceso desde la conciencia de sanación. ¿Listo? Ahí los pongo. ¿Entendiré?
Ah, bueno, vamos acá, ¿no? Si nosotros no aceptamos el proceso natural de sanación, vamos a mantenernos en un... Espérense que esto se nos traba. Vamos a mantenernos en un rechazo o en una resistencia constante. De hecho, muchas de las enfermedades autoinmunes están asociadas a una resistencia excesiva y a un rechazo de la realidad que se vivió en el pasado o que se cree que se está viviendo o que se está viviendo realmente. Listo, entonces vamos con la otra pregunta. Esta ya es como la última, ¿no? Cuando te empezaste a relacionar con las personas y utilizabas, por ejemplo, y les cuento por qué. Ella utilizaba una férula que era como un yeso, un yeso en L, que era para sostener el pie en la posición de 90 grados, porque ella lo tenía era así. Entonces, obviamente, para caminar, caminaba con la punta del pie. Y esa férula lo que hizo fue empezar a ponerle la posición del pie mucho más recta, o sea, en la posición ideal. Eso representaba dolor, representaba que él tuviera que usar en un pie un zapato de una talla y en el otro un zapato de otra talla mucho más grande. Y pues obviamente todo eso generaba este tipo de comentarios y este tipo de situaciones. Ahora sí, ¿por qué es tan complejo aceptarse o aceptar estos procesos cuando la gente te dice cosas que no ayudan o cosas que lo que están haciendo es reforzando ese dolor y esa situación como tal? Pues porque las palabras hacen daño y te condicionan a creer que no estás seguro de quién eres, de que no vales ni puedes detenerte o estar tranquilo. Ok, hay algo, exacto. Entonces, Saris está nerviosa, pero entonces Exacto, aquí que estoy nerviosa. ok, estamos en el proceso, ¿no? Ahora, era lo que les estaba diciendo ahorita, cuando nosotros incluyendo, y a veces como papás, si este tipo de condiciones se dan en momentos de estrés, en momentos de cansancio, en momentos de rutinas repetitivas que de pronto no nos hacen sentir satisfechos, muchas veces tendemos a explotar, o tendemos a culpar, o tendemos a exteriorizar esa situación que tenemos interna y terminamos lastimando al otro sin darnos cuenta. Y en especial en este tipo de diagnósticos o de condiciones hace que uno entre muchas veces en ese círculo de hacer daño sin ni siquiera darse cuenta, ¿no? O inclusive contándole a otros cosas que no quieren ellos mismos, que era lo que les contaba ahorita el tema de apoyo psicológico. Pero sí es importante que nosotros como adultos y que también estemos pendientes escuchando a nuestros hijos o a las personas que están viviendo estas condiciones, pueden que no sean hijos, pueden que sean abuelos, hermanos, estar preguntando y estar atentos preguntándoles qué está pasándoles. ¿Cómo se están sintiendo? Si está pasando algo, si está pasando algo en el exterior, si hay alguien que les está diciendo algo que hace que no puedan sentirse bien con ellos mismos o aceptar su situación. Y contar las cosas, ¿no? No guardárselas, o si no, luego eso afecta también en adelante. Exacto. Ella ya ha aprendido, pues como no, con esta mamá cada rato diciendo Sí, listo. Entonces, hay algo que sí es un poco distinto y es importante que lo tengamos en cuenta y que ustedes lo tengan en cuenta, o que tú, corazón valiente, lo tengas en cuenta, es que no quiere decir que el hecho de aceptar sea una resignación de que, bueno, yo acepto que estoy en esta condición y pues así me voy a quedar. Ahí sí, como dicen muchas veces y en muchas familias lo he escuchado, así nací, así me quedo y así me muero. Resulta que no, todo puede ser transformado desde que lo hagamos consciente. Entonces, si vamos a aceptar, quiere decir que podemos empezar a hacer un proceso de transformación para empezar a hacerlo distinto y empezar a manifestar cosas por medio de procedimientos, tratamientos, acompañamientos, donde uno pueda decir, uy, no, venga, yo realmente necesito aceptar. El proceso. Exacto. Y la vida es un proceso. Así que no estás tarde, primero. Segundo, no estás mal. Tercero, no es un error lo que te pasa. Porque lo que te pasa es perfecto para justo el estado, la etapa o la vida que viniste a vivir. Y debes aceptar. Exacto, para que puedas empezar a transformar y empezar a ver las cosas tal cual como son. De hecho, la vida se vuelve mucho más consciente y mucho más bonita cuando nosotros decimos, ay sí, definitivamente yo acepto que en una época cuando yo no quise ser mamá y me dijeron está en embarazo, era un tema complejísimo. Y yo no tengo por qué ocultarlo, yo no tengo por qué sentir miedo de decírselo a la gente, porque es parte de mi proceso y eso muestra que también puedo ir a acompañar a otras personas que lo estén viviendo cuando yo ya aprendí a sobrepasarlo, a sobrevivirlo, a superarlo y a vivirlo en conciencia. Entonces, aquí estamos en ese proceso, ¿no? Ah, bueno, no, espérate, esto ya lo hablamos. Ahora vamos a dar, que eso sí lo hicimos entre las dos, vamos a darles tips para que también aprendan a aceptarse a sí mismos o aceptar su proceso o aceptar su situación. ¿Listo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Tú primero, yo primero, cómo?
tú primero. O yo hablo y tú complementas, o tú, bueno, no sé. Yo primero, yo hago la primera, tú vas leyendo entonces la otra ahí en tu mente. Lo primero es que tenemos que ver la situación y así como les dijimos ahorita arriba, acepto que estoy feliz. Acepto, esto no es solamente con lo negativo, ¿no? Les volvemos a aclarar. Es aceptar una situación. Acepto que estoy feliz de tener a mi hija acá. Acepto que para mí como mamá es difícil ver que está nerviosa. Y yo acepto que tengo mucha miedo. Pero aquí el miedo nos estás llevando por una ruta. Listo. Esa es la primera. La segunda. Observar la situación para decir si es algo actual o ver la historia propia o familiar. Sí. Es como el listo. Voy a ver, voy a aceptar. Parte de aceptar es decir, bueno, ¿esto es historia mía o es historia de mi familia? No, resulta que es mía y se repite. O sea, mi tía hizo lo mismo, mi abuelo hizo lo mismo y se hizo lo mismo. Entonces es una historia que lleva, de hecho, como decimos nosotros, es una historia que se lleva en el ADN. Es una historia que está generación tras generación. ¿Listo? La siguiente es, lo otro es que no hay que culparnos por las situaciones que vivimos. Ni tampoco, que es lo que a veces hacemos, culpar a otros. Es culpa de... No, no es de culpas. Este proceso de aceptación es de aceptar que fui responsable y que soy responsable de hacer cierta tarea, de hacer cierta cosa que no hice, o que evadí, o que huí, o que bueno, lo que sea, pero que me ha llevado a mí a no aceptar esa situación como tal, ¿no? Entonces es asumir esa responsabilidad y el tomar las riendas de decir, esto es mío, esto me pertenece. Entonces me hago responsable y entonces tomo acción para empezar a hacer un proceso de transformación. ¿Listo? Bueno, a ver, no resignarnos por las situaciones, no culpar a otros, pues porque a veces la responsabilidad es tuya y pues tú puedes estar furioso o estar en otro tema y no enfocado en eso, empiezas a culpar a otros. Espérate un momento ahí. Y es que el no resignarse o el aceptar, que a veces nos resignamos a decir, bueno, ya que esto lo único que está mostrando es que tenemos miedo, tenemos miedo a cambiar. Que hay algo que nos está sacudiendo y nos está diciendo, uy, mejor quédese aquí quietico, que si usted está para allá, todo eso que está oculto, usted va a empezar a sufrir, entonces mejor déjelo allá y resígnese. Toca aceptar y revisar el tema. Exacto, hacer la introspección que les estábamos diciendo antecitos, ¿no? A ver. Sigue este. Okay. Comprender que todo pasa con un propósito. Superior y justo como servía mejor para tu proceso de vida. Exacto. Esto está asociado a que a veces somos muy duros con nosotros y a veces nos culpamos o a veces no asumimos nuestra responsabilidad y entonces no comprendemos que cada una de las cosas que pasan en nuestra vida o en cada situación de nuestra vida tiene un propósito superior. O sea, tiene un porqué y un para qué en tu vida. Si tú estás presentando una situación de enfermedad, de una depresión, de un robo, de un duelo, de una separación, todo eso está encaminado a que tú superes un proceso, a que tú revises una información que tenías guardada y que de pronto no habías querido revisar o no habías podido ver y que ahorita la estás pudiendo ver y por esa razón se manifiesta esa situación. Y eso que nos va a llevar a que realmente nos va a servir para empezar a mejorar toda nuestra vida, todo nuestro estado, toda nuestra situación, todo lo que realmente estamos dispuestos a vivir, estamos dispuestos a hacer. No tomarse las cosas personales, sino como observador de una película en 3D de ti mismo. O sea, es como si tú estuvieras en el cine sentado viendo tu película y analizando. Bien, eso lo practicamos antes. Ya muchos de ustedes en varios lives han visto que mi propuesta casi siempre es para poder hacer un proceso de introspección y autoobservación, es que tú veas tu vida como una película, donde tú haces una proyección de ti mismo y tú te ves en 3D y te ves desde arriba como si fueras un espectador y empiezas a mirar realmente qué está pasando y te vuelves el director de tu propia película de vida para que puedas empezar a transformar.
y puedas empezar a ser más consciente de lo que está pasando. La otra es, el otro tip es, la otra persona también está experimentando procesos. No son ni más importantes ni menos importantes, son igual de importantes para el proceso de cada uno. Entonces, por esa razón, el culpar a otro o el solamente responsabilizar a otro y no responsabilizarme a mí mismo de mi proceso de sanación, de mi proceso de aceptación, de mi situación, eso hace que yo esté en completa desconexión del proceso como tal y que ya esté en negación. ¿Por qué? Porque le estás diciendo que el otro es el que no hace, el otro es el que no, cuando si tú lo puedes ver, y eso va desde la ley de la resonancia, si tú lo puedes ver es porque también eso está por ahí en ti moviéndose, y si no, la vida no te lo muestra, o sea, no lo verías y ni tampoco te afectaría ni nada. Voy yo. Listo, vas tú. Es este. Ok. Verte con amor y cuidarte con amor en cada uno de tus procesos o pasos en la vida, porque son perfectos para ti y las personas que te acompañan. Muy bien. Ahora, esta parte porque es importante. Resulta que esto no lo conversamos, pero cuando lo estuvimos ensayando y yo le estuve preguntando muy práctica, salieron varias cosas como la autoconfianza, como el amor propio, como el autocuidado, que son herramientas que nos ayudan a hacer un proceso de aceptación de nosotros mismos, por ende también de nuestras situaciones. Y el nivel de responsabilidad, así como nos está diciendo aquí Tomás, el nivel de responsabilidad que tenemos sobre nuestra vida, sobre lo que hacemos y le hacemos a los otros, y bueno, sobre todo eso. Entonces, el poder decir, me veo con amor, y realmente verte con amor, cuidarte en cada una de las etapas de tus emociones, de tus situaciones, todo eso va a hacer que empieces a tener un proceso de aceptación mucho más consciente y mucho más bonito contigo mismo, menos esclavizante, menos doloroso. Realmente, miren, el proceso de sanación muchas veces, y eso también Saris lo sabe, no es que sea de sufrir, es de ver el dolor que hemos vivido para poderlo aceptar. Y para poderlo ver, pues obviamente hay que entrar, hay que revisar, hay que tocar esas puertas, abrir esas ventanas, empezar a mirar todo eso. Pero no representa entrar en sufrimiento, porque cuando uno dice que está en un proceso de sanación, pero está en sufrimiento constante o en sacrificio, no está en aceptación, está en negación. Porque no está recibiendo cada situación que le está pasando de forma consciente y con amor. Entonces está en ¿qué? En rechazo, en resistencia Y no aceptación. y no aceptación, o sea, negación. Quiere decir que ni siquiera está iniciado el proceso de sanación. Está hasta ahora por allá bien atrás. Y recuerden a todos los que están aquí a aceptarse. Es súper importante. Acuérdense el tema de responsabilidad, el tema de amarse a ustedes mismos, el tema de cuidarse, Sanar. el tema de sanar, el tema de estar dispuestos, de hacer esas frases de acepto que estoy que exploto. Y bueno, voy a revisar por qué acepto y por qué estoy que exploto, qué está pasando. Por ejemplo, en este momento de life, yo siento y acepto que ya no estoy tan nerviosa como antes. De hecho, si se dan cuenta, en el principio del live me temblaba un poquito la voz. Ahorita ya no. Entonces, miren, es utilizar también esas herramientas de me apoyo en alguien, porque yo le dije, tienes que estar tranquila, estoy contigo, si yo te veo nerviosa, bueno, yo intervengo, si veo que te atoraste en una frase y no lograste, listo, no pasa nada, aquí no te van a calificar, no te van a decir está mal, no, nada, vamos a fluir, vamos a estar concentrados en compartir nosotras, en entregarle a ustedes todo esto, y el aceptar, el mostrarles también en vivo qué es aceptar, ¿sí? El acepto que aquí estoy, el acepto que me encanta hablar, el acepto que me gusta guiar, acompañar. A mí no me gusta tanto hablar, me da un poquito de pena. Claro, pero es más por todo lo que se ha vivido. Se ha vivido temas de abandono, temas de rechazo, temas de injusticia, inclusive en muchas situaciones, donde eso hace que ella tenga ciertas creencias programadas que considera que tiene que comprobar. Entonces, como tengo que comprobar, genero esas situaciones en las que no voy a aceptar que está pasando algo complejo, porque eso me va a hacer a mí entrar a revisarme y entrar a decir, ay no, si es mi responsabilidad, pasó esto, pasó lo otro. Y hay otro consejo que les doy, es que si papá o si alguien que necesita estar en el proceso no quiere intervenir, no quiere estar, no lo obliguen. Simplemente denle detallitos sencillos que son clave para que esa persona tome la decisión de entrar en el proceso, de hacer parte del proceso. Pero tampoco lo culpen, como decíamos, porque no saben ustedes qué vida ha vivido, qué historia tiene detrás. Ese es otro tip que no se los dimos, y es como, si ustedes van a educar a otros niños para vivir en sociedad, edúquenlos de tal forma de que
ellos sepan que no tienen que juzgar, ni comentar, ni criticar sin haber conocido la historia que esa persona vivió. Obviamente hay comentarios de los niños que son muy inocentes, pero ahorita, a veces por la educación que se da en casa, o el control, o la exigencia, o la minorización inclusive del ser del niño, hacen que estos niños salgan a ejercer dolor. A ese dolor que están recibiendo en casa lo lleven afuera para equilibrar esa balanza, y terminan haciendo bullying, terminan haciéndole daño a otros y afectando a procesos de otros porque se dejó pasar esa parte que es importante. Y creo que también eso entra en el tema de que los papás desde su infancia no se aceptaron y por eso es que hacen eso, o cómo es. Sí, bueno, ahí preguntó, nosotros lo hablamos un poco pero muy por encima antes, y es que, como yo les decía al principio, si nosotros como papás no elegimos sanar antes de tener a nuestros hijos, o por lo menos tener en el caso de la mujer, tener un útero en equilibrio, un útero en balance, un útero enfocado en que va a entrar a una nueva vida y tiene que estar limpio y tiene que estar acondicionado emocionalmente, físicamente, espiritualmente, o sea, todo tiene que tener un propósito de dar vida, de nutrir esa vida. Pues claro, si yo como mamá en su momento tampoco me aceptaba, que por ejemplo ese fue mi caso también, tampoco me aceptaba, yo no aceptaba una patología que tenía, yo no aceptaba la situación que yo vivía, no, estaba en ese mismo momento, ella como tal, desde ese momento, porque el proyecto Sentido como tal empieza 9 meses antes de que lleguemos al espacio del útero a nacer, a gestarnos en el vientre, perdón. Entonces, obviamente, es tiempo en el que el útero estuvo recibiendo todo lo que la mamá vivía, todo lo que la mamá pensaba, sentía, opinaba de los hombres, opinaba de las situaciones, y pues cuando llega el feto, llega el embrión recibe todo ese entorno, recibe toda esa emoción, y con eso empieza a crecer. Por esa razón, nacen, inclusive desde que nacen, empiezan a tener ciertas condiciones diferentes, o de pronto que muchos llaman desbalanceadas, o incoherentes, o desequilibradas, porque pues traen lo que la mamá no sanó, y lo empiezan a replicar desde pequeños, para que mamá se dé cuenta y diga, ups, esto es mío, esto me corresponde a mí, yo voy a hacerme responsable de sanarme. De hecho, yo lo he hecho y se los puedo decir que funciona. Tú empiezas a sanar para ti lo que tus hijos tienen, y empieza a darse la vuelta, y de hecho ellos sanan prácticamente solos, o sea, sin que tú los lleves a un tratamiento, sin que tú les hagas. Obviamente hay temas que, como este caso, por ejemplo, que ya hay parálisis física, que ya hay ciertas condiciones físicas que llevan ya mucho tiempo, va a representar un proceso mucho más largo, y un proceso que de pronto no va a ser simplemente sano mamá y se sana la niña, no, va a requerir de pronto que ella también traiga algo, porque la consecuencia fue muy fuerte, entonces trae algo que tiene que sanar. Y digamos, en el caso de ella, es todo el lado derecho es papá, es energía masculina, pero papá no ha tomado la decisión de intervenir en el proceso de sanación. Entonces ella también tiene que hacer su proceso de aceptar, de soltar en parte a su papá y decir, bueno, él no quiere ser parte de mi proceso, pero porque no sé qué vivió. Su infancia fue dolorosa, su infancia fue complicada. No es que no me ame, sino que yo elijo empezar a sanar y aceptar. De hecho, por la transformación atómica de conciencia de la que yo les hablo en los lives, ella sana, y como el ADN y los átomos son los mismos de los de papá, entonces va a empezar papá a tener ciertos cambios, y de hecho ya lo hemos visto en algunas situaciones. Empieza a tener algunos cambios y algunas cosas que uno dice, uy, no le dijimos nada, y él solo hizo, y él solo quiso, porque va sintiendo que es necesario empezar a hacer el proceso. ¿Listo? Ahí les dejamos esos tips. Les agradecemos inmensamente por acompañarnos. Sarita tenía redes sociales, pero ahorita estamos rediseñando todo el tema de su marca personal, porque queremos enfocarla mucho a todo esto que les estamos contando, y a un tema también de que a ella le encanta mucho, es el tema de los animales, o sea, los gaticos, los perritos. Entonces dije, no, vamos a hacer un rediseño. Ahorita no compartimos redes sociales, pero estamos aquí presentes juntas para poder estar apoyando también sus procesos. Y también, ustedes saben, cualquier cosa, cualquier tema que quieran acompañamiento, que no comprendan, que no sepan cómo empezar a mirarlo o cómo salir de la negación, pero es un patrón que se repite y se repite, escríbanme aquí en los comentarios, escríbanme por inbox, escríbanme en el botón de WhatsApp que yo tengo en mi bio. Agenden una consultoría diagnóstica y podemos empezar a revisar qué hay que hacer, qué de pronto están dejando pasar, que es sencillo, y que ya pueden empezar a tomar parte y tomar acción dentro de todo eso. Agradecerte a ti, corazón valiente, por acompañarnos hoy, en esta hora, en este momento tan especial, por aceptar
también esos errores a veces que cometemos y que, bueno, no fluyen muy bien. Y también por escucharnos. Gracias, gracias infinitas por Gracias. permitirnos, sí, por permitirnos entrar en sus vidas, compartir con ustedes. Y pues obviamente también mostrarles un poco de nuestra vulnerabilidad y mostrarles que existe un camino para salir. Y gracias por apoyarla y apoyarme. Los amamos, pasen una noche maravillosa y feliz. Descansen. Descansen. Acuérdense que si consideran que este live les sirve a alguien, yo no tengo problema. De hecho, me encantaría que lo compartieran con otras personas y que esas personas también empiecen a ver por qué están manifestando eso, qué está pasando en sus vidas y que inicien un proceso de conciencia en sus vidas para que empiecen a ver lo que realmente quieren ver en cada una de ellas. Les enviamos un abrazo, feliz tarde. Besitos. Besitos. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para que te notifique cada vez que saque un nuevo video. Gracias, corazón valiente, por ser, estar y permitirme acompañar esos procesos atómicos de conciencia.